A partir de ahora, siempre que penséis en listas, cadenas de caracteres o cualquier otro tipo compuesto, quiero que recordéis el for como si fuera vuestro mejor amigo, porque os va a hacer la vida mucho más fácil. Y os voy a ilustrar el porqué con un ejemplo. Vamos a abrir nuestro notebook, sentencia for. Imaginad que tenemos una lista de números y queremos recorrer dinámicamente todos sus elementos y mostrarlos por pantalla. Por dinámicamente me refiero a automáticamente. Con lo que sabemos, podríamos utilizar un bucle while y un contador a modo de índice para hacerlo. Por ejemplo, creamos una lista de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A continuación declaramos una variable índice en la que vamos a guardar un contador. Vamos a crear un bucle while y vamos a decirle, supuestamente, mientras este índice sea menor que la longitud que tiene la lista, vamos a incrementar y vamos a ir mostrando los números por pantalla, haciendo referencia al índice, pero pasándole la variable índice en lugar del número directamente que queremos mostrar. Como esto se vendrá repitiendo todo el rato, simplemente tendríamos que incrementar el contador, el índice, un 1 cada vez que entramos en el while, cada vez que iteramos el while. Como entraremos todo el rato mientras el índice sea menor que la longitud de números, que es 10, iremos sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6, iremos mostrando los números dentro de la lista de números y finalmente nos saldremos del while. Y ahí lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, pues esta es una forma de recorrer una lista utilizando el bucle while. Sin embargo, como veis, necesitamos declarar una variable, inicializarla a 0, saber la longitud de la lista para recorrerla incrementando este contador, y etc. Si os dijera que con el bucle for podemos hacer lo mismo en 2 líneas, sin utilizar un contador y sin saber la longitud de la lista, ¿qué pensaríais? La sintaxis del for es muy sencilla. For significa para, y vamos a crear una variable for número en números. Dos puntitos, comienza el bloque de la iteración y aquí simplemente podríamos dibujar por pantalla o imprimir el valor del número. Vamos a ejecutarlo y aquí tenemos exactamente lo mismo que antes. Todo lo que hemos creado anteriormente con un while, utilizando el índice, la longitud de números y tal, lo podemos hacer con esta simple línea, porque traduciendo la sintaxis tendríamos casi literalmente para cada número dentro de la lista de números imprimir un número. Me encanta, en serio, porque difícilmente encontraréis un lenguaje de programación tan autoexplicativo y cómodo como Python en este aspecto. Digamos que el for crea una variable y en cada iteración guarda el valor actual de la lista mientras la va recorriendo automáticamente. Lo malo es que si quisiéramos modificar el valor de la lista al vuelo no podemos hacerlo directamente. Me explico mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Imaginad que hacemos for número y números. Y como cabría esperar, igual si pusiéramos que cada número ahora vale en asignación lo que ya valía pero multiplicado por 10, esperaríamos tener una lista que fuera 10, 20, 30, 40 y así hasta 100, ¿no? Sin embargo, si volvemos a mostrar la lista de números, lo que tenemos sigue siendo lo de antes. Esto es debido a que la variable es una copia local del contenido de la lista, pero dentro de la iteración, y no forma parte de la propia lista. ¿Cómo podemos entonces manipular el contenido de la lista? Bueno, si hacemos memoria, podríamos modificar el contenido de una lista si sabíamos el índice que queríamos modificar. Así que podemos usar un índice externo y aumentarlo a modo de contador. Por ejemplo, índice igual a 0. Números. Aquí voy a poner la lista de números igual como la tenía. Y ahora un for y pondré for número y números. Y vamos a hacer lo siguiente.
refiriéndonos a la lista, no al propio número, pasándole el índice, le vamos a asignar su propio valor por 10. Y luego sumaremos al índice 1 más igual 1. Finalmente mostraremos el valor de la lista de números otra vez. Y como veis, ahora sí que la hemos modificado. La hemos podido modificar porque nos estamos refiriendo a la lista y la estamos modificando al vuelo a través de sus índices. Funciona perfectamente. Sin embargo, Python nos proporciona una forma más sencilla de hacerlo, gracias a una función llamada enumerate que nos permite crear un índice en el for. Esto se conoce como lectura secuencial con clave y valor y lo utilizaremos mucho en el futuro. Vamos a hacerlo. Suponiendo que tenemos lo mismo que antes, tenemos los números, vamos a hacer un for y vamos a crear aquí un índice y otra variable que es el número. Y ahora vamos a hacer un in y en lugar de simplemente poner los números, haremos un enumerate de los números. Ahora podemos referirnos de esta forma con el índice y modificar el valor, como antes, por 10 y mostrarlo. Números. Como veis, otra vez más, hemos logrado modificar todos los valores. Y en esta ocasión no necesitamos crear un índice externo porque podemos utilizarlo directamente gracias a que estamos utilizando la función enumerate que nos devuelve un índice y el número para cada iteración automáticamente. De esta forma también nos ahorraremos incrementar el índice en cada iteración porque lo hace automáticamente el for. Así que es una forma bastante interesante de hacerlo. Recorrer listas y modificar sus valores al vuelo. Pero es que además el for tiene otras utilidades. Por ejemplo, podemos utilizarlo para recorrer todos los caracteres de una cadena de texto. Una cadena con el texto hola amigos y vamos a crear un for y vamos a guardar en esta ocasión for carácter. Para cada carácter en cadena mostraremos el carácter. Así. Vamos a ejecutarlo y ahí tengo hola amigos, una línea para cada carácter, incluso los espacios. Sin embargo, trabajando con las cadenas de caracteres no podemos modificarlas al vuelo. Quiero decir, aunque hiciéramos un enumerate, por ejemplo poniendo for i carácter in enumerate de la cadena, si intentamos modificar los valores directamente, cadena, refiriéndonos al índice, por ejemplo poniendo que todo está vacío, o un asterisco en lugar del texto, si lo ejecutamos, nos da un error, porque como hemos dicho, las cadenas de caracteres son inmutables, no podemos modificarlas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Hay alguna manera de modificar al vuelo cadenas de caracteres gracias al for? Bueno, no todo está perdido. Siempre podemos ser un poco más astutos que lo que nos permite hacer Python. Y podemos generar una nueva cadena concatenando al vuelo a partir de la otra cadena vacía. Por ejemplo, si lo que queremos es rellenar la cadena de asteriscos, pues podemos generar una nueva cadena de asteriscos. Creamos una cadena 2, la creamos vacía y para cada carácter en cadena lo que vamos a hacer es a cadena 2 sumarle, concatenarle un asterisco, por ejemplo. Y el resultado de cadena pues sería así y el de la cadena 2 sería la misma longitud pero llena de asteriscos. Si en lugar de decirle que queríamos poner asteriscos hubiéramos puesto el propio carácter sumado que teníamos, así, pero por ejemplo multiplicado por 2 para tenerlo 2 veces, podríamos volver a mostrarla y entonces tendríamos una cadena donde se van repitiendo todas las letras 2 veces.
para cerrar la lección, que ya se empieza a alargar, me gustaría comentar una de esas diferencias del for de Python respecto a otros lenguajes, por si venís de otro lenguaje. Y es que, como hemos visto, necesitamos implícitamente una colección para poder utilizar el for, mientras que en otros lenguajes simplemente necesitamos un número para indicar las iteraciones a cumplir. Si queremos simular el caso de estudio, que sería en cualquier otro lenguaje, podemos hacerlo con una función de Python llamada range. Y este rango podemos utilizarlo en un for, como si fuera una lista, porque lo que hace es generar una especie de lista numérica. Por ejemplo, sin utilizar una colección, podríamos hacer un for i in range para crear una especie de lista de números de longitud 10, un rango de 10 números, y podríamos mostrar el valor de la i. Como veis, y aquí tenemos los 10 números, desde el 0 hasta el 9, no llega al 10 porque lo excluye, así tenemos 10, empezando por 0. De hecho, si mostramos este range directamente por pantalla, en el intérprete, lo que vemos es una especie de objeto raro, un tipo llamado range, o sea, que va de 0 a 10. Y esto es porque este range no existe en la memoria, sino que se interpreta en el momento de ejecutar esta instrucción. Lo que intento deciros es que antes, tradicionalmente, en Python 2, recordad que ahora estamos en Python 3, el range equivalía a una lista de números así en el código. Por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Representa que serían 9, ¿no? Más el 0, 10. Y esto es lo mismo. Range antes actuaba así, creaba una lista en el mismo lugar, pero ahora la interpreta. ¿Por qué esta diferencia es importante? Bueno, básicamente porque si la crease en memoria, estaría ocupando muchísima memoria. Imaginad que le dijéramos un range de 10.000 valores, pues eso estaría ocupando en la memoria 10.000 valores. En cambio, el range directamente le indica que tiene que recorrer 10 veces esos valores, pero como se interpreta en tiempo de ejecución, no ocupa memoria. Así que, por suerte, no nos debemos de preocupar de esta gestión extra de la memoria, pero podemos conseguir un comportamiento similar si necesitáramos crear esta lista a partir de un range. Se puede hacer. ¿Cómo? Pues haciendo un cast, que representa que es una conversión, llamando la palabra list y dentro poniéndole el range. Por ejemplo, 10. Esto devuelve la misma lista que tengo arriba. Y por esta lección ya está. Como veis, el for es muy útil y permite muchísimas implementaciones y posibilidades. Lo vamos a trabajar muchísimo a lo largo del curso.